Oye, saca aplauso, Chris Macaya, espontáneamente. Mira, voy a leer. Chris Macaya, egresado de la carrera de animación digital en UDLA en el año 2015, es director de arte y diseñador de personajes para series y largometrajes como Nahuel y el libro mágico, y más recientemente en el capítulo de In the Stars de la segunda temporada de Star Wars Visions con Punk Robot. También se ha desempeñado en el área de animación, storyboard y principalmente en el diseño de personajes. Qué grande, Chris Macaya, chao. Gracias, gracias. Trae aplausos, trae aplausos. Gracias, gracias. ¿Se Ya, qué escucha? bacán. Sí. Oye, Chris, para hacerte entrar así como lentito en este mood, porque me imagino que tú estás siempre como con tus croqueras, con tu computador y de repente lo público puede ser medio abrumador, ¿cierto? Sí. Pero aquí ya todos te quieren. Bueno, yo quería contar que te conocí siendo alumno con la generación de la Cata, me llamaron mucho la atención, que eran muy Mateo los dos, y yo te dije, vais a ser director de arte, ¿sí o no? Sí, de Y hecho, tú, venía pensando en eso ¿en serio? ahora con las cosas que traje. Es algo como que ahora he estado pensando un poco que quizás para allá debería ir. Es que yo creo que desde el diseño de personajes es una súper buena llegada a la dirección de arte, porque uno hace monos nomás, dibuja. Sí, po, pero como que siento que en el proceso en que estuve trabajando como en Nahuel, el hecho de que éramos un grupito chiquitito, haber estado como metido en, aparte de diseño de personaje, en animación, storyboard, todos esos procesos, como que me metí mucho en esa parte como de estar en todo. Eso siento que me puede como, me llamó la atención como al momento como de dirigir algún proyecto, algo así. Me gusta mucho. Ahora último he estado como con muchas ganas de crear alguna historia, algo personal, después de estar tanto tiempo trabajando como en una productora, como que eso me gusta mucho, me llama la atención actualmente. Qué bacán. Oye, muéstranos tus cositas, Ya, po. sí, me traje muchos dibujitos, ojalá los pueda mostrar todos, pero quería presentarlos como por orden y también que supieran un poco más de cómo llegué a esto de que me gustara mucho como el diseño de personajes, que Dale. desde la universidad. Desde yo, bueno, antes de entrar a la universidad no conocía esta carrera. Me gustaba dibujar muy rara vez. Yo trabajaba, saliendo del liceo, trabajé en construcción, en electricidad, entonces ¿En como que sí, no serio? dibujaba casi nada. Pero cuando chico dibujaba, y Cuando po, chico, ¿no? sí, típico en el colegio, como, si él dibuja un poco mejor, que él haga como los papelógrafos de la cuestión. Me mandaban a hacer como esos trabajos para el mes del mar y esas cosas. Ay, O me sea, muero. tener que dibujar ahí los Quería palafitos, bueno. los pescaditos y esas cosas. Ah, mes del mar, mira, del mes del mar pasa hasta In the Stars, o Sí. sea, brígido. Y bueno, descubrí por suerte como la carrera, acompañé a un amigo a ver una feria de esta de universidades, y descubrí la carrera y me llamó la atención y quise como entrar. Al principio no sabía que era como lo que más me gustó. Estos eran mis trabajos, mis primeros trabajos. Como que estos eran cortos que hice como en primer y segundo año. Vas a creer. ¿Y tú dibujabas así como de la nada? Así como quiero dibujar esto. Sí, me gustaba como hacer dibujitos, veía monos, en ese tiempo tampoco conocía cosas como películas de Disney o películas animadas así como más famosas, como que veía monitos que veía en el Chilevisión en ese tiempo, me llamaba la atención. Y ¿Por qué no sale esa cuestión negra? quizás tengo que hacerlo como ahí. Pero mira, está pegada. Ah, Ahí sí, magia. Bueno, aquí no tenía mucho conocimiento como de estructura y todas esas cosas. Recuerdo mucho un profesor que nos decía, estructura, estructura. oye, Así, pero qué lindo que hayáis traído eso como tu proceso previo, porque todo el mundo podría pensar, voy a traer lo más bacán. Y esto es bacán porque es parte de tu aprendizaje, ¿cachai? Lo encuentro a la raja. sí, son algunas de las pocas cosas que pude como rescatar que tengo de la universidad. Mm, Esos eran como personajes que hacía bonito para los exámenes. Estos eran como los personajes que tenía durante todo como los años, y esos personajitos son algunos que creé, los puse todos. Eso era como el ident que nos hicieron hacer para el reel, antes como la presentación del nombre, y ahí como que compilé todos mis monitos. Y Pero mira, devuélvete, te tengo una pregunta.
tú, por ejemplo, estos personajes salen de ti 100%. Sí. ¿Y tú les creaste como un mundo interno a estos personajes? ¿O aparecían solos en tu cabeza, los bajabas y de la nada, después tenían una historia? ¿Cómo era? Sí, algunos los hice cuando creábamos, como nos hacían, algunos de estos tenían un guión que era para los proyectos en sí, como los exámenes. Ya, Otros fueron parte que los voy a mostrar un poquito más adelante, que hay unos dibujitos que son como, hicimos un proyecto como de serie, intentamos hacer un proyecto de serie para un examen, y eso, como que de ahí empezó a gustarme mucho esto de que, los diseñitos de personajes, pero al principio solo dibujaba, no sabía que me gustaba ya, bacán. hacer, ¿cachai? Como que cumplía con las cosas de la U como el primero y principio del segundo año. Como después llegó un tiempo en que un profe nos dijo como de tarea que durante el semestre nos compráramos una croquera y la llenáramos con dibujos. ¿Qué profe? Creo que fue Jorge Obando. Buena. Y nos mandó esa tarea, y al final del semestre íbamos a revisar esos trabajos, y ahí empecé a hacer esto como de llenar croqueras con figuras que me acordaba, o lo hacía en los tiempos muertos, que era como en los viajes de metro, cuando estaba esperando como entre clases, en las esperas ahí en la U, y ahí me ponía a rellenar hojitas con bonitos, así, y esto me ayudó mucho como a empezar a entender como la estructura de los personajes, como y diferentes como formas de cuerpo, y jugar un poco con ¿cómo se llama? Las proporciones. Y también no solo te los imaginabas y como en el metro o en la micro, sino que también iba a mirar como un parque, porque hay unas que son más poses, pero hay otras que son muy naturales. Sí, Así hay las dos también cosas. tenía eso de ver gente y tratar de dibujarla, aunque igual da vergüenza porque de repente te miraban y era como, como No soy un medio stalker. psicópata, sí, era como medio extraño. Entonces trataba de dibujar gente que estuviera bien lejito, que no me viera, pues, tan chiquititos. Oye, me llama mucho la atención esto como del rigor, como llenar croqueras, que me parece súper buena tarea. Bueno, y aquí esto yo creo que un extracto de las croqueras que trajiste acá, Sí, de sí, todo lo de que hay hecho, hecho. es algo que hasta todavía hago. Sí, o sea, se tiene que hacer como, yo creo, es un buen ejercicio, como ir siempre como recordando Entrenando. esto, sí, entrenando. Algo que no dejé de hacer después de que nos dio esa tarea, porque sentí que se me hizo mucho más fácil después diseñar los personajes, como que en mi mente ya no tenía que hacer toda esta estructura, o sea, al momento de dibujar en el papel ya no tenía que hacer como la estructura, todo eso, que como que lo internalicé. Eso. Entonces ya pasaba más como a estar este proceso que está aquí en papel en mi mente. Como que ya estaban, traje harto, pero No, porfa, es que estas eso son, era mi sueño. Que trajera ahí como todo tu proceso. Me acuerdo que una vez, todo esto es por culpa de Profe Cata, ¿eh? Porque una vez Profe Cata, estábamos en el taller y Profe Cata llevó tus croqueras. sí, Y para los cabros fue muy, muy inspirador. Y sabes que yo escuché que decían, oye, dibuja N. Y es como, sí, pues tiene que entrenar mucho, un deportista de alto rendimiento. Y por eso logras, ¿cachai? Poder, o sea, a ver, mover para atrás. Lograste como entender cómo funcionaba la estructura de una figura humana, por ejemplo, de forma naturalista para poder después deconstruirla. Como que tenía que hacer el proceso completo. Porque ahora, claro, tú podéis buscar distintas formas, distintas siluetas, pero porque manejáis el neutro, al revés y al derecho un poco. claro, al principio no me preocupaba tanto de anatomía. Si te fijáis, como que los monitos son más, no tenía como, tampoco había practicado así como hacer músculos y esas cosas. Eran poses Exploraciones nomás, de claro, siluetas se ve exploraciones harto de acá. siluetas, y después ya estos fueron como algunos trabajos que empezamos a hacer cuando ya había practicado un poco, y sentí que cambiaron harto, como se me hizo mucho más fácil hacer. Todo esto era un proyecto como para una serie, y aquí ya jugaba un poco más con la forma de los personajes, me gustó mucho eso, como no hacer como personas normales, y estos monitos. Igual lo tuyo tenía algo mini de comedia, ¿no? Podría ser, sí, no sé. O no necesariamente. No sé, no sabría decirte, Son todos iguales a pero ti, ¿cachai? El del sí. medio. Aquí ya, claro, iba poniendo como los monitos en las poses que practicaba antes, pues, como, ¿cachai? No era como tanto hacer los paraditos como tan estáticos, Ya, eso está bueno. como que ponía en práctica esas poses que me ponía a hacer en los tiempos muertos. Ah, y ahí están, en el anterior lo pusiste como en práctica para animación.
Claro, no, es que en este proyecto teníamos que hacer el diseño de personaje y hacer como story y animar el capítulo. Eran como capítulos de una serie que nos dieron como nos dieron las descripciones de los personajes y todos hacíamos personajes y ahí tenían que elegir como cuáles quedaban más bonitos. Oye, Cris, ¿en qué te fijáis? Porque no sé si hay trabajado en diseño de personajes para algo que no sea animación, pero ¿cuál debería ser de alguna forma, el requerimiento de un diseño de personaje para animación? Porque uno podría pensar lo obvio, pero igual quería saber como muy desde lo técnico y desde la intimidad del proceso, en qué cosas te fijas tú para que el personaje sirva para animación. Ya, 2D, por ejemplo, o 3D después. eso me gustaría como contarlo cuando pasemos a lo de Nahuel, Perdón. porque ahí es parte también de mi proceso de aprendizaje, porque yo voy a esperar un poquito. Ya, dale. Ceci, cállate. Claro, Ceci, bueno, no me arruines el orden, por favor. claro. Bueno, al final estos son como los personajes que hice para mi proyecto de título. Cacha, Aquí po. ya sabía, me gustaba, y aquí ya sabía que me gustaba el, el Ya, diseño bien. de personajes, que era como lo que quería seguir haciendo. Em, Tenía estos monitos que eran como de un cómic que quería hacer un cómic con viñetas animadas. Son lo poco que pude rescatar estos personajitos porque ahí tuve un problemilla ¿Por con, qué? con, con los archivos que los tenía respaldados en un disco y murió. Tenía, y perdí todo eso. Y no te voy a Fue preguntar, poco. ¿respaldaste? Porque cuando uno pierde todo y te pregunta si respaldaste, uno le da rabia. Sí, es que tenía las cosas en un notebook y ambas cosas murieron. Entonces tenía el respaldo también. Si no le hubiera traído como más cositas de esto. Pero esto es como lo último que hacía antes de salir, terminar la universidad. Bueno, después egresé, todo bien. Y llegó la época en que, o sea, al momento de salir, los meses después, salió lo de Nahuel. ¿Al Lo tiro? pillé sí, en Facebook creo que fue. Pillé como la postulación, así como que estaban buscando gente. Y era buscar gente para toda la película, para diseño de personaje, ¿cómo Sí, fue? como era para empezar la preproducción Ya, del no proyecto. decían para qué, tú fuiste nomás. Claro. Ya. Y mandé como el reel que tenía en ese tiempo, mandé y le gustaron los monitos. Y me mandaron como una prueba, hacer una prueba de personajes. Entonces me mandaron la descripción con todos los Porque ya personajes. estaban diseñados y tú tenías que bajarlos. Claro, sí, Ya, tenían como este video, tenían un video con el que habían postulado y de ahí tenía como que tomarlos yo y rediseñarlos como con el estilo que les había gustado como que tenía yo. buena. ¿Y quién había diseñado esos personajes? No recuerdo bien quién era porque cuando llegamos no estaba esa persona Ya. trabajando. No me acuerdo muy bien no recuerdo quién era. Entonces, estos fueron como los primeros monitos con los que yo postulé a Nahuel. ¿Puedo preguntarte algo? A ver, ¿Mm? es que no sé, ya, a ti te hacen hacer esta bajada de personajes que estaban previamente diseñados. ¿Te mostraron, tuviste, por ejemplo, guión o descripción de personaje para poder entender toda Sí, su... solo me llegó como la descripción, un correo con las descripciones de los personajes, de Nahuel, Fresia, como los principales, ¿no? como una descripción psicológica, Sí, sociológica, cómo se relacionan entre claro. ellos? Y de Bacán, ahí yo bacán. tenía que, me puse a hacer en mi casa cositas de este estilo. Y cuando ya estaba como seguro, mandé un grupito. Estas eran las primeras fresias, no sé si vieron Nahuel, ¿Sí? deberían ¿Vieron, haberlo Nahuel? visto. Ya, pero son súper distintos. Esto del inicio, eran como más guaguitas, eran como súper chiquititos. Esa era fresia al principio. Ahí estuve buscando como los ojitos, la estructura, cómo lo quería hacer. Los que pasé en limpio fueron como estos. Los que- ¿Esto fue para la prueba o Sí, ya esto fue está, para ya todavía era la prueba? prueba, Bacán. sí. Igual, después de que entré a Nahuel, estuvimos un tiempo explorando estos mismos como modelos, estos diseños. Pero después, con el tiempo, fueron cambiando. Porque nos dimos cuenta que estaban muy chiquititos, se veían muy, muy como menores. Esta era más precia, porque es muy bonita. Fresia es lo máximo. Sí, aquí recuerdo que al principio tenía un poco más de magia la película, que después fue como... En el guión, Sí, ya, eso es habían importante. cositas, por eso aquí está como haciendo
como un poder ahí, tenía como magia. Había un poco más de magia en general como en la película, pero después como que eso igual era mucho trabajo, como Guión, era, chao. sí, era como magia, efectos, mucha animación, Pero me dinero. imagino que eso influía, aunque tú estabas en el proceso, cuando estabas diseñando, si iba cambiando el guión, como que a ti se te desarmaba un poco la nomenclatura que estabas pensando para cada uno, ¿no? Sí, 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 porque igual fue un proceso de... Igual entré sin saber cómo se trabajaba para un proyecto de animación, más un largometraje, como al tiro, ¿cachai? Como que Lau decía, oh, me gustaría, cuando empecé, cuando conocí las películas de Ghibli, me gustó mucho. Ahí siento que eso fue como, oh, me gustaría hacer algo así. Como que llegara a la gente de la misma manera que me llegó a mí, como cuando las vi, esas sensaciones. Entonces salí de la U y salió Nahuel y postulé y dije como, ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? Como- ¿Y ahora cómo se hace? Entonces fue igual un proceso como de aprendizaje, para el equipo en general yo creo, porque nadie de mis compañeros, éramos un grupito chiquitito y nadie había trabajado en esto. Habían algunos haciendo práctica, que empezaron ahí así como haciendo la práctica en Nahuel. Pero había una dirección de arte, Sí, ¿sí podría o no? decirse. Sí, pero no era algo seguro, como que todavía estábamos como experimentando. Por eso cambiaron, siento que cambió mucho todo, cambiaron los personajes sobre todo. Y que no hubiera una dirección de arte definida, obviamente que te hizo darte una vuelta larga, ¿no? Sí, sí, siento que igual eso afecta un poco en la seguridad al momento de estar haciendo los monos, como que me afectó un poco en ese tiempo de la preproducción de que no fuera como tan seguro, entonces era como, "Oh, no sé si esto está bien lo que estoy haciendo", como que de repente te afecta un poco en ese lado. Pero se logró sacar, yo creo, algo bonito, me Sí, gustó. sí, sí, de todas maneras. Esto, este personaje es de los que más me gusta, de uno de los que más Sí, me está gusta, buenísimo. el guardián, que de hecho salió como de una persona porque cuando antes de empezar el proyecto viajamos a Chile a hacer como una búsqueda Sí. de referencia de lugares, de la gente, cosas así. Oye, ¿qué sacaste de ese viaje? ¿En qué te fijabas? Como, no sé, me imagino que ir, porque esto era en Chiloé. Sí, Entonces sentir el frío, la humedad, o no sé, ver, quiero saber qué te pasó con ese sí, viaje era para el diseño de bacán, me personaje. gustaba mucho como el ambiente que había, la gente. No, saqué una, a ver, tengo por aquí, que me voy a adelantar un poco. Aquí una notita de gente que veía allá, dibujaba como la ropita, algunas cosas de los trajes de los pescadores, aunque igual teníamos el respaldo en fotos, igual como que me gustaba de repente tomar alguna notita Como desde de... lo espontáneo. Sí, había, de hecho ese personaje que está ahí con el bastón y que está abajo también a la derecha, es como que salió uno de los personajes, pues que nos gustó porque era como un caballero bien misterioso que nos empezó a contar como historias de allá, de una casa que había como abandonada, y mientras nos hablaba dibujaba en el suelo con el bastón, así No. hacía como símbolos, y fue como súper bacán esa parte, fue como bien misterioso. Oye, Y de ahí mira, te sacamos eso. juro que no quiero desordenarte tu estructura, pero igual quería preguntarte sobre ese viaje a Chiloé, porque hay cosas que no se pueden googlear. Hay cosas que no es lo mismo si tú hubieses googleado gente de Chiloé y no hubieras tenido esa experiencia con el viejo del bastón Sí, y algo, gestos espontáneos que pueden aparecer después en los diseños de personajes y en la peli como resultado. Porque, no sé, pues, por eso te preguntaba la sensación de frío, quizás eso cambia la actitud de los hombros de los personajes, como sí. yéndose ya como más al detalle. Sí, también vimos varias personas que se veían así como bien misteriosas, que eso también me sirvió mucho. Hay una escena donde hay como hartas personas como en un bar, que son como todos como de una estética así como media misteriosa y no sabéis si son malos o no. Y como que de repente veíamos a alguien y decía, mira, ese puede ser un brujo, decíamos. Así. Ah, qué buena, bacán. Y entonces como que esas personas, eso, como que guardamos todo eso para hacer como los personajes. Qué bonito. ¿Cachai? Fue bacán los lugares que vimos, el ambiente, el frío, como la lluvia. Eso igual después como que siento que lo reflejamos en la estética así como de las partes como de tormenta en general. Bueno, este era el personaje que salió de ese caballero, que era el guardián. Estas son como las notas que hacíamos que hacía después de como nos juntamos a ver el diseño y mientras me iban diciendo como las correcciones, como podríamos hacer esto, que bueno, aquí tenía que hacer eso que tú me preguntabas de diseñar para animación, porque aquí yo hacía los monos con muchos detalles. Pues esto era imposible después replicarlo en muchos frames.
que eran demasiados detalles, hoyitos, arrugas y marcas raras, ¿cachai? Entonces, esto yo lo hacía como naturalmente, po. Yo dibujaba, salí dibujando así, entonces tenía que ir, empezar a acomodarme a dibujar, diseñar para que otros lo replicaran. Igual lo bueno es que como tú estudiaste animación, podías tener más ese proceso empático, porque en algunas producciones los diseños de personaje, los diseñadores de personaje vienen quizás solo de arte y como no han animado, cometen ese error de la ambición y de la cantidad de detalles. Mm, Entonces, ese proceso de depuración lo hiciste tú solo, fue más en conjunto, sí. porque en el fondo tenías que depurar todo lo que no servía, pero quedarte con la esencia del personaje. Claro, sí fue más en conjunto porque al mismo tiempo que iba yo diseñando los personajes íbamos trabajando en el story o algunas cosas que mis compañeros tenían que ir replicando o tenían, de repente yo hacía un personaje y alguien se encargaba de hacer el giro o hacer algunas poses y costaba hacer algunas cosas y ahí decíamos ya esto hay que simplificarlo porque después va a costar que alguien más lo replique. Bacán. Entonces fue todo, por eso te digo, como en conjunto fuimos como aprendiendo a hacer todo este trabajo para la película. Como era muy poquito, y por eso yo también ahí participé como en story, animando y haciendo todas esas cositas. Bien Cosa, pagado, ¿no? sí, bien. También pasó mucho que nos devolvíamos, como de repente avanzábamos en algo en una story y después había que cambiar un personaje, entonces había como que ponerle todos esos detalles que son nuevos como a lo anterior, entonces Claro, claro. estuvimos mucho así como dándonos vueltas en eso. Yo creo que igual por eso se alargó harto como la parte de preproducción. Ya, Aquí, caché, ya estaba un mira. poco más simplificado. Ahí ya le saqué un... Pero igual tenía muchas arrugas, muchas marcas. Me gustaba hacer eso, como cicatrices, como cositas. No, y lo que yo también veo ahí que está rotado, no es como un viejo derecho, que sería mucho más fácil de abordar, sino que está encorvado, está rotado, tiene unas manos mucho más articuladas que una mano lisa y gorda, ¿cachai? Mm. Entonces me imagino que, ¿cómo se puso ese límite? Como, ya, Cris, para de ponerle detalles, basta. Sí, ahí puta, que tuvimos varias, fue así como ir viendo varias veces que tenía que ir como, ya saquémosle esto un poquito. Después ya así, ahora sí, nada, pero saquémosle esto un poquito. Entonces era así, ir avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo. Y en paralelo ir haciendo las otras cosas, pues, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, tengo la nota de simplificar el bastón, ¿cachai? Son súper innecesarias esas como curvas Claro, es que como te tiene la pegáis en las madera. manos, ya, basta. Sí, listo, sácale. No podía dejar de meter ahí un cachito, una cosita. La Wenchur, Qué que cambió de lindo. arte igual. Todo esto es de antes de ponerse como, como en el proceso antes de que llegáramos como a los diseños finales. La serpiente. Qué lindo. Y todo esto lo hacía también a veces en el metro camino a la casa después de la pega o cosas así. Pues me quedaba como dando vueltas como, esto puede quedar mejor así y lo iba dibujando, ¿cachai? Obsesión. Sí, Obsesión. puede ser. O sea, como que tu pega no terminaba como a las 5 de la tarde, no, no existe eso. No, al principio como eh, todavía tenía alma, sí lo lograba. Creo que no me costaba tanto. Bueno, En- pues vamos a hablar de ese tema, Sí, parece. sí, de hecho es un tema importante que hay que abordar. Por eso esto, en ese tiempo, aparte de esto, también hacía, llegando a mi casa, hacía otros dibujitos, como que me gustaba muy como con toda la motivación, pues, ¿cachai? Para mí esto era muy bacán, estar trabajando en una película y diseño, como que estaba obsesionado con dibujar. Esto eran los Calcus, que eran una persona antes, que después cambió mucho el brujo. Nahuelitos. Nahuelito, que todos Era, una, conocen aquí los Nahuelitos. era un bebé. Era más Y sí, chico, pues aquí tenés se veía razón. súper chiquitito. Y de hecho tiene aquí el gorrito. Pues, el gorrito fue un tema súper lesionado porque es como algo icónico de allá de Chile, el gorrito de lana. Y al principio teníamos el Nahuel con gorrito, pero después se hizo súper difícil, no sé por qué, de dibujarlo, de replicarlo. Entonces fue algo, una cuestión que después ya, saquémosle el gorro. Ya, chao. Por eso después ahora Nahuel quedó como con el pelito normal. Pero en un principio, harto tiempo llevó su gorrito de lana. Mira ese de arriba, por Sí, favor. pues era como, caché que era súper distinto a lo que terminó siendo como las líneas, las curvitas que le ponían toda esa cuestión. Pero estaba bien, tenía que pasar por ahí. Imagínate sacar el primer dibujo depurado, no existe eso. Sí, pues, Mira, por era muy favor. chiquitito. ¿Cómo iba a ir regulando el rango etario? O sea, su edad.
¿Cómo iba regulando, por ejemplo, en la descripción de personaje, Nahuel qué edad tenía? Oh, no lo recuerdo. 12, Más o menos, sí, porque igual por andaba ahí. solo, Sí, entonces, por ahí, no lo recuerdo bien. Pero claro, este se veía como de 8 años. claro. Era como ¿Cómo iba chiquitito, regulando chiquitito. eso? ¿Iba observando las proporciones de un cabro de 12? ¿Mirabais fotos? No Que, sé. claro, en un Ujú. principio no me di cuenta, po, por eso pasó tanto tiempo y después fue más como que fue como más haciendo pruebas, ¿no? Ya. Como que tampoco me puse a buscar cómo se verán esos niños de esa edad. Fui como haciendo pruebas, de a poquito iba creciendo. Hay algunos que me quedaron muy grandes, Claro. como adolescentes, y se lo iba mostrando al director y ahí vamos como buscando, como ajustándonos a la Mm. idea. Que a mí igual me pasa eso, que me quedan, yo también soy diseñadora de personajes y también se ven siempre muy chicos y cacho que es una cosa como de, todo está como en la parte del cuello, como que tu cuello te dice la edad que tenés, ¿cachai? No Mm. solo cuán chico eres, sino que también cuán viejo. No me miren el cuello, por favor. Y como que descubrí eso como solo de diseño de personaje, que hay un rollo como cuán largo, cuán corto, cuán ancho, cuán delgado, para saber la edad. Porque cuando eres adolescente, tenés el cuello más largo, eres Claro. como más tallarín, ¿cachai? Y ahí tenés, claro, ahí se ve como de 14. Claro, en esta época igual me costó mucho eso porque tampoco me había puesto mucho a practicar anatomía y todas esas cosas, ¿cachai? Entonces igual me costaba, siento, llegar como a un diseño, bueno, algunos me quedan súper raros, súper deformes todavía, y estaba como con mucha presión de que no estuvieran sirviendo como los personajes. ¿Cachai? Hay unos súper distintos Sí, ahí en pues. estilo también, como que cambiaban. Ese Nahuel se ve más grande. Encuentro hermoso que nos mostré este proceso inédito, que nadie lo ha visto. Sí, están en Ah, las notas. texto. También tenían esas cositas, las tenía pegadas por toda la pantalla, así. Eran como en todas las notas de dirección de hacer las cejas de una forma, la nariz de tal forma, todas esas cositas. Oye, tengo una duda. No te voy a desordenar la charla, te lo juro. Es que el personaje del Trauco me llamó mucho la atención en Nahuel y el libro, en la película, que tenía como una parte más de comedia, como medio amable, y quería saber cómo lo había abordado, porque se sabe que el Trauco como que simboliza N cosas bien nefastas, como que en realidad eran como en la vida real en Chiloé, eran hombres que violaban niñas. Sí. Entonces, ¿cómo se abordó eso para que se viese como entretenido, buena onda el Trauco? ¿Cómo manejáis tú desde el diseño de personaje el significado del código en el fondo? Porque por eso te preguntaba cuán comedia, cuán drama, depende obviamente de la descripción que te llega. Y obviamente que es un rollo de dirección, pero tú igual debís tener un punto de vista como diseñador de personaje. Sí, bueno, en ese tiempo no, como que no me preocupaba tanto por esas cosas, como que quería. Era más como que me decían, mira, esto debería verse como es, como un viejo feo, así como ermitaño, y yo así como, ya. Pero para mí en ese tiempo, cuando leí el guión, el Trauco era como un viejo que le decían el Trauco, ¿no? Porque era un viejo feo, ¿cachai? No es que fuera el Ah, Trauco de la mitología. Y oye, para qué mí eso, buena. así lo Sí, veía yo. ¿No? Y eso como, me alivia igual que ¿cachai? me... Ya, bacán. Porque Sí, era era, como, ¿por qué lo hacen buena onda? sí, pues igual me llamó la Ya, atención bacán. eso, era como, ya entonces no es como el Trauco, un viejo que debe ser un viejo mañoso que vive ahí en el bosque y le dicen como que es el Trauco. Bacán. ¿Cachai? Porque también era como un brujo, era como un viejo medio raro. Y, y bueno, estos eran algunos de los primeros dibujitos también, que eran como, estaban como un poquito más finalizados, que era Raiken y Calco. Ese personaje te quedó precioso. ¿Ese Pero venía previamente diseñado o tú lo tomaste desde em, más lo atrás? tomé desde el tráiler ese de la postulación, Ya, pero a la chica. ya. El brujo no, el brujo lo hice como muy aparte en mi estilo que me gustaba más y se veía como este estilo que me dijeron que era muy japonés. Entonces, Ay, te fue encanta. como así. A Te mí me encanta. gustaba, pero como que en la producción siempre era como no, tratemos de no hacerlo Ah, ok. tan japonés y a mí me dolía mucho eso porque igual me gustaba mucho hacer Sí, po. esas cositas, esos detallitos. Po. ¿Cachai? La niñita. Y aquí ya empezó a cambiar no tenía nada que ver esa Raiken con esta otra. Tenía unos dibujos que no me pude conseguir, que estaban en una croquerita que es como era la Biblia de Nahuel, No. pero no me la pude conseguir, porque como ya no estoy trabajando ahí, entonces me costó buscarla. Pero, ya, No la pude, no sé dónde quedó. ¿puede ser unas llamadas? No sé dónde quedó esa croquerita. Quedó como en las dependencias de la productora, pero no
Sí, ahí tenía varios dibujitos que me hubiese gustado que vieran porque ahí estaba como todo ese proceso, ese intercambio entre este estilo y lo que llegó a ser como el final. Que tenía muchas de estas cosas. Probamos una que eran súper como punk, como con una moica. Y estaban muy bonitos esos dibujitos. Mm, Ahí, Qué ahí se lindo veía eso. más chiquitita. Venta de originales. Ah, ya. Eso era la Raikkonen, iba anotando iba tomando notitas de que no se viera los Ojos ojitos. abiertos, no pajeros. Sí, eso era No en mis pajeros. notas. Sí, porque tenía que verse como un Despierta, zombie, po, como claro. hipnotizada, así como, no, así como muerta. La, el trajecito, las plumitas, todas esas cosas. Maravilloso. Ese era el Ruende, que era un perrito muy suavecito. Y que encajaba con el Nahuel chiquitito también, pues y la Claro, claro. diferencia más chiquitita. Era como más para un libro infantil, yo creo, esos diseñitos. Ya, pero tuviste que pasar por acá, muy bien. Sí, Claro, pues ahí ¿viste? está. Ahí encajaba más con ese estilo como de guaguita. Que después aquí algunas notas de hacerlo más peludo, más chascón, que falta calle, que era como, Ah, porque que me querían que fuera como con unas cicatrices o cosas así, como era un perro que estuvo abandonado ahí en esa isla llena de monstruos. y tú lo tenías muy Sí, suavecito, era muy como un fluffy. perrito ahí de casa. Y no, le faltaba calle, definir la expresión y esas cosas. Y aquí ya, Y esto es una muestra de todos los miles de dibujos que hacía, sí, yo porque creo. eran harto, como te digo, los más importantes estaban en esa croquerita. Estas eran cosas ya de... Aquí ya pasaste Aquí a ya pasamos producción. al diseño después de un largo camino de errores. Aquí ya eran súper lisas, así como eran muy lisos los monos, po, ¿cachai? Como que ya no tenían las curvitas, las marquitas que me gustaba hacerle. Me gustaban, pero no, como que no era lo que yo quería hacer. Kai Kai. Esta fue la que hicimos como al final. Al final tocamos esta serpiente grandota. En el traje este era mi personaje favorito, el Increíble, chanchón. precioso. Que me gustaba mucho, se mantuvo súper cercano a lo que existía en el tráiler de la presentación, del principio. Que me gustaba mucho, así como que fuera muy diferente. Estos personajes que resaltaban que eran como distintos de los humanos normales son los que más me gustaban porque era donde más podía como Claro. ponerle cositas que me gustaran. Jugar un poco ahí con los diseños. Las notas que hacíamos para que se mantuviera el personaje a modelo, que siempre fueron conflictivas porque no las respetaban. Cuéntame de eso, por favor. Sí, eso es súper, no sé, pasaba mucho de que cuando nos llegaban las animaciones y todo, estaban súper lejos de modelo a pesar de que tenían como los giros, las poses, estas notas, cosas así, que igual fueron surgiendo un poco en el camino, pero igual hasta el final fue muy difícil que se pudieran replicar bien los monos. No sé, Que a ti em, te sangraba el ojo. sí, sí, porque a veces teníamos que corregir 4 veces o 5 veces un archivo y con las mismas correcciones y terminábamos dibujándoles encima los monos. Yo como que terminé animando encima de varios shots porque ya no los podíamos devolver, po. Mm. O sea, nos hacía atrasarnos mucho eso. Y no sé qué será, que no, como que no, Eran animadores muy junior, más senior. quizás puede ser. Eh, Como consejo que tengan siempre el mono ahí al lado, si es que tienen estas cosas, que usen los turnaround, que recorten el mono y lo pongan al lado de donde están animando para Sí, compararlo y sí. antes de entregar, ver que, oye, esta oreja no es como, porque a veces nos entregaban orejas de otra forma, o Para el que no se pelo, escape, y claro. era como, pero si está el modelo ahí es súper Mm. distinto, entonces, Igual no te pasa que a ti mismo, a mí me pasa que yo me salgo de mis propios personajes sí, y yo también, tengo que volver a mí al primero, ¿cachai? Entonces, claro, lo que tú sugieres es una metodología de volver al modelo, sí. ¿cachai? Igual tú como animador podías corregir, como me acabas de contar, y eso lo hacía más fácil. Pero en general los diseñadores de personajes no son animadores. En general Ujú. no pasa mucho eso. Sí, po, después de estar como en terminar los personajes, igual me metí harto en esto de animar, animé algunos shows también y
Y después nos tiramos así como de lleno a corregir como animaciones, a corregir modelos en las animaciones, que estaban fallando mucho al principio. Habían algunos sí que eran súper, habían personas que eran súper capas, eran súper secos y era un gusto recibir esos trabajos porque, oh, que está linda esta animación, así Eh, aprobadito, aprobadito. Pero también teníamos la otra parte que iba destruyendo mi alma, de a poco. Pero también era soltar el ego, porque, claro, tú tenías ahí súper claro, y eso también tiene que ver con dirigir, porque en el fondo tú tenés clara la visión y uno tiene que aprender a cómo transmitir esa Sí, visión. po, y eso tampoco lo sabía. Eres muy chico, está Sí, po. bien, es normal, como que yo ahora soy vieja y también estoy atacada con eso porque me va a tocar, ojalá pronto ese proceso, entonces no te culpí y claro, yo creo que la idea es, más allá de llevarlo a lo emocional, buscar metodologías de comunicar lo que tú querís, como quiero que sea así, que no Claro. se desarme esa visión. ¿Cachai? Claro, sí, igual también fue parte de que, como te dije, fue como saliendo en el proceso estas correcciones, po, que nos íbamos notando que entonces no partimos, quizás hubiese sido mejor tener todo eso como previsto y haber Ah, tenido como estas guías y entregarlas al tiro pero igual esas las tenía ya antes de empezar a animar, a pues. algunas. Ah, ya. Algunas fueron descubriéndose como en el camino de que se repite mucho este error, hay que hacer como esta. Ya. Las de construcción, todas estas cosas sí estaban de antes, pero algunas notas más como de animación fueron surgiendo más en el camino. ¿Sí? La forma de hacer las cabecitas. Esta es la definitiva, ¿cierto? La Sí, Fresia, que ya es como teen, así tiene como 13. sí. Esta era la. Cambió harto desde chiquitita ¿Por con qué creció? Porque trencitas. necesitaba hacer más cosas, necesitaba, su carácter le pedía más edad. Lo que hacía en la película requería como que fuese más grande. Sí, como lo que tenían que hacer era un poco peligroso, igual, no sé, se decidió agrandarla. Si hubiera sido por mí, igual me gustaba el otro diseño en realidad, pero había que acatar órdenes. Entonces, había que ir cambiándolo, pues, buscando, porque al final no era como. No, yo estaba así, diseñaba personajes, pero no era como lo que yo quería hacer, ¿cachai? Siempre tenía que ser como la dirección lo quería, ¿cachai? Fue entonces en ese ámbito como que hubo un momento en que al principio me gustaba mucho y era genial y después con el tiempo ir cambiando las cosas como a otra visión que no era la mía, igual fue como medio fome. No fue como que me hubiera gustado que hubieran sido de otra forma, pero no se puede hacer nada. Al final da esa sensación de que uno pasa a ser más como una herramienta, como que traduce una orden, ¿cachai? Oh, lloremos, No quiero sé, llorar en este momento. no sé cómo explicarlo, pero en cierto momento uno me llegué a sentir así, como a veces uno tenía una idea, pero o se desechaba, o no se pescaba, ¿cachai? Entonces era como, pucha, ya, entonces mejor no tiro más ideas y solo hago como Mm. Como lo una que tengo que dirección hacer. muy jerárquica y muy horizontal. Claro, una cosa así. Perdón, muy En ese- vertical. ¿Cachai? Entonces, Voy a tomar agua. en ese proceso como que igual siento que me fue afectando un poco al momento de ir diseñando. Porque en un momento quisiste parar, como para qué voy a dar tanto mi impronta si no va a ser escuchada. Claro, sí, porque a veces hacía muchos monos, se corregía muchas veces y después decía, era como ya, sí, así está bien, después llegaba otra persona y hacía como otra forma o un poquito o diferente estilo y era como, pucha, se perdía todo eso que había Mm. hecho antes. Pero tú al ver el resultado final, ¿sentiste que tuvo sentido eso y que esa visión, que quizás a veces tú no estabas de acuerdo de la dirección, por lo menos viste que para esa dirección por lo menos tuvo sentido esas decisiones que se tomaron? Sí, Ya. sí, sí, siento que igual algunas cosas me ayudaron como a aprender cómo se trabaja en una producción así como grande, ¿cachai? Y también quizás Y- como y- no, hay cosas que tú no harías claro, también. Eso también es aprendizaje, como, claro, sí. Hay pero que no puedo hacer nada porque no es mi proyecto, entonces no puedo hacer nada. cuesta hacer ese duelo, amigo. Sí. Sí, Ah, bueno, ese aquí me gusta mucho. Ahí mira, mira, a todos les gusta. cambió mucho el brujito ese que era como ese Muy, señor, muy bonito. el brujito ¿Cómo japonés. definiría? Porque al verlo todos vemos lo hermoso que es, ¿cierto? Pero aprovechando que estáis acá, ¿cómo podríais definir o contar lo que no vemos en la imagen?
porque la imagen habla mucho por sí misma. Voy a sacarle el cursor para que no se... desde el diseño de personaje, ¿qué crees tú que tiene de ti este personaje? Mm, no sabría qué decirte. No ¿O lo cómo había lo hiciste? Porque es pensado. súper bonito, está muy bien diseñado. Entonces quería saber o algunas cosas que no podemos ver y que nos podáis contar tú ahora en esta masterclass como más íntima. Porque tiene una silueta de pájaro muy especial. ¿Cómo decidiste lo de los hombros? No sé, como que nos contéis cositas inéditas. Em, bueno, este igual pasó por hartos procesos en que lo que sí tenía que tener era el tema de los pájaros. Ya, Tenía que tener hartas plumas. En un principio tenía un caballero que tenía como un bastón y tenía como los cuervos, o sea, con los guairaos, estos pájaros como todos posados en el hombro, pero igual era más humano, no tenía este como traje completo como de eso es. brujo. ¿Cachai? Y después fue mutando a este, no me acuerdo, creo que fue porque el diseño antiguo tenía algo similar a este. Y como que quisimos volver un poco allá. El otro se veía muy como un campesino, el que tenía los pájaros sol y la ropa así como era como un granjero así. Entonces, este, no sé, se veía más imponente, más malo, no sé cómo decirlo, era más oscuro y me gustó harto también. Y es Era, flaco también, po. sí, es flaco, se supone que es muy huesudo debajo, de hecho, la estructura era chistosa. Un señor, ese era anterior un poquito antes, ¿cachai? Tenía una nariz como de payaso, entonces como que no daba tanto miedo, siento. Pero igual, Sí, qué lindo ese de allá de la sí, el izquierda. que tiene el librito. Sí, ¿Quería agüita? ¿Estáis bien de agua? sí, sí, Ya. todavía tengo. Ahí, un poquito. Y aquí está el line-up con los Mm, personajes como finales. el perro es grande, no me acordaba de Sí, eso. el perro cambió harto. Oye, ¿por qué? Esto es una duda genuina. ¿Cómo decidieron el color de piel de Nahuel? Porque es un niño chileno, no sé, pues como cuéntame un poco de eso. A mí me llama la atención como diseñadora de personajes y me importa mucho racializar los personajes, trabajo mucho con eso, me llamó la atención que fuese tan blanco. ¿Cómo fue ese rollo? Recuerdo que fue porque Nahuel igual pasaba como encerrado. Como que era un niño muy Súper buena explicación. súper, como que era súper tímido. De hecho, le cambiamos el gorro chilote por este capucha, porque era como algo más para andar escondido, Buena. ¿cachai? Como que Nahuel igual el gesto que tenía de agarrarse el bolsito, que es algo que también hice porque yo uso mucho ese bolsito y también Ah, pasaba como, pasaba ¿coincidencia? como, No lo claro, creo. como que igual eso como, como Resguardado. resguardado, sí, ese gesto Como era, que la era muy de silueta lo Nahuel. resguarda. Claro. Entonces, como sabía yo de lo que es ser como medio tímido, ser más tímido, Algo sabía de eso algo yo. sabía, em, le reflejó un poquito en este personaje de Nahuel, que fue como terminó siendo su diseñito. Está buena la explicación, yo no, como que me calza. Sí, por eso creo que es así, paliducho. Igual que Calco, que pasa encerrado en el faro, Sí, pues, que es también. terrible blanco. Y ahí tienen sus paletas de color vertical a cada uno. Y lo difícil es un tema que siempre hablamos en proyecto de título, cómo al diseñar el lineup a color, sobre todo en 2D, cómo hacías el match con los backgrounds. ¿Qué diálogo tenías tú con los... No, pues tú no diseñaste backgrounds en Nahuel. Mm, mm. Entonces, ¿cómo era ese diálogo desde dirección de arte? ¿Cómo se hacía ese match? Porque una de las cosas bonitas de este lineup a color es que tiene una paleta bajita. ¿Cachai? Chiloé, poca luz, días nublados. Entonces, ¿cómo se hacía ese match para que no se empastara todo? ¿Cómo fue eso? Yo no me metí mucho en esa parte del color final, como que recuerdo que era para hacer como contraste con lo verde como del bosque, creo, no recuerdo muy bien, la verdad, no sabría, no podría darte una respuesta, pero no recuerdo mucho esa parte, porque no me metí mucho como en el color Del y match. claro, Pero tú para sí manchar. decidiste el de los personajes. Algunos. Ya. Nahuel, creo, y después fue otra persona, creo que fue el director, Germán, creo, no me acuerdo quién, como que tomaba esa decisión. Ya, Yo bacán. más me metí como en el diseño, ¿no? Ya. ¿Cachai? Como en los dibujitos. No me metí como en esa parte mucho de color. Y también porque creo que como una de mis debilidades es el color. ¿En serio? Sí, Eres daltónico.
No, ¿No? Ah, ya. no, pero nunca me he metido como a practicar eso. Como me enfoqué más en dibujar y Ya. cuestiones, así como que me falta, siento, meterme en esa parte como de iluminación, color. Creo que, aunque lo trato de hacer como intuitivamente, igual se nota que hay hartos como errores. Y también creo que lo pueden ver después en los dibujos que traje, que son como después de Nahuel o Ya. aparte de Nahuel. Más Oh, notas. Teníamos muchas notas, no las traje todas, pero hay muchas notas. Ese era un Nahuel intermedio con gorrito chilote, qué antes bonito. del diseño final. Este es el Nahuel que nos dio muchos problemas. Así que ahí está en blanco y negro, feo. Pero qué bueno verlo, porque solo tú nos puedes mostrar esto, ¿cachai? Sí, este es el Nahuel de las pesadillas. Sí. Y- ¿Por qué, Cata? Bueno, sí, también puede ser. Pero no sé, este me da más trauma, no sé, me afecta más. Me afecta más. No sé si serán los ojos, no sé. Esa rotación completa. Sí, ¿Y tiene, qué es lo que tenía en la mano? el colgante, el collar que le daba la mamá, el collarcito. Unas señoras que me gustaban mucho también, que eran como brujitas. Las notas de Raiken, esa fue la Raiken final, que me gustaba igual. Ese era el Ruende intermedio, Ya, bacán. que ese igual tenía un poco más de calle, pero no tanto. Y este ya era el más choro, el más final, el más bacán. Sí, como más El malo. adulto, Sí, también pues creció. te muerde, lo veis y te muerde este. Pero igual era buena onda, así que Bueno, como toda la calle, po, dualidad, dualidad. sí. Buena onda, pero si te metís conmigo, qué Un lindo. abuelito a color. Suela Nahuel, el color de la suela, muy importante, Sí, la diferencia. muy importante. Notas del gorrito. Que ahí sí pude usar un gorrito. Ah, El gorrito que me gustaba que tenía calco antes. Ah, se lo pusimos aquí muy bien. Ah, claro. terminó ¿Viste aquí. tú igual? Ahí metiste cuestión. Sí. Ahí por lo menos quedó algo que me gustaba. Y esos son los que traje como del proceso de Nahuel. Que fue. Hermoso, encuentro que es maravilloso. De repente podría alguien hacer una pregunta ahora sobre lo de Nahuel, ¿o no? ¿Tienen alguna duda? ¿O seguimos nomás? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya, bacán. Bueno, mientras estaba como en Nahuel, igual en paralelo estuvimos haciendo otros proyectos como de series en la misma En productora. Formidable. Sí, que eso igual, bueno, Nahuel fue como todo un proceso de aprendizaje, como te contaba, sobre el diseño de personajes, cómo diseñar para que otros animaran. Y aquí ya teniendo como eso en mente, siento que era más, siento que esto es lo que me gustaba más hacer, como diseñar los personajes. Estuve mucho tiempo diseñé los personajes de Nahuel, pero después metiéndome como en animación y otras cosas, correcciones, siento que fue como un poco apagando como la llama del, del gustito esto, de trabajar así como en... ¿Y por qué esto lo tomaste desde cero? No, esto también son Ya. como... tomé uno, habían diseños, pero era entretenido diseñar, cambiar cosas, como proponer. Sí, porque Nahuel fue, ¿cuántos años? Como Oh, perdón, lo maté. se abrió una herida. Como 5, 6, no sé cuánto. Sí, puse una peli, po. Y de hecho venía conversándolo con mi primo en el camino, que me da risa que cuando estaba trabajando al principio decía como ya la preproducción termina como en septiembre, como del primer año, no sé, Mm, como 4 años más 4 años más. de ese septiembre. Estos eran como unos personajitos para una serie, ¿cachai? Ahí ya podía, también algo que me ayudó a seguir haciendo los ejercicios de la U, empecé a hacer como, buscar como diferentes estilos también, como para, siento que es bueno de repente ser un poco maleable al trabajar así como, sobre todo en diseño de personajes, no como encasillarse en un solo estilo, porque si me da, los nahuelitos, siempre con un dibujito eran como, los nahuelitos.
Entonces siento que igual es bueno Como salir de tu zona de salir confort. de tu zona de confort, buscar como diferentes estilos. De repente habían personas que me gustaban como su estilo en redes y estudiaba como sus diseños, sus dibujos, que eso también lo tengo como más adelante en imágenes para que lo vean como los trabajaba, como los practicaba. Entonces aquí fuimos como buscando estilos distintos. Por ejemplo, este personaje que tenía este estilo que era como súper rectito. Y después buscamos algo más curvito, un abuelito, como decía, más redondito. Y al final igual Qué se lindo. terminó así como siendo más abuelito, ¿cachai? Más redondito. No, pero este está como en ácido. ¿Cachai? Esto ahí haciendo sus posecitas. Este también era del mismo, era como un grupo de personajes, y como una serie infantil o juvenil, podría decirlo. Varió a eso, ¿cachai? Que igual es distinto. Qué lindo Y después eso. terminó siendo así. Sí. Es un Nahuel. O sea, esto fue como no es como el final, este sí que sí, pero es lo último que terminamos O sea, son como todos presentando, hermosos. Yo ¿cachai? cacho que depende al guión cuál le calza más. Claro. Porque son todos increíbles, ¿cachai? Y ahí está la decisión. Ay, qué bonito. Siento como el grupito, ese era el grupito de personajes. Esta niña que es esa que está al medio, ¿cachai? Cambió caleta, era así, después cambió este estilo, que era como muy Ya, pero diferente. full versátil, Chris Macaya, qué bueno. Sí, me gusta mucho eso de como probar diferentes estilos de dibujo. Terminó como esto, ¿cachai? No, una abuelita. Qué lindo es. Nico. Y terminó así. No, ese no me gusta. Ya, ese no te gusta, le queréis pasar. Está Ese no me hermoso, gusta. pero. Me cae mal, no sé por qué. ¿Hoy te han caído mal personaje aparte de Sí, este? este. Pero en Nahuel había uno que te cayera mal. Nahuel. ¿Quién me caía mal? Nahuel. Y como tengo que dibujar esto, weón. No sé, creo que no me gustaba mucho dibujar a Antonio. Ya, Antonio y a la mamá de Nahuel. No sé, ya. Que eran quizá. como más, sí, pues más Sí. neutro. Esa monita, bueno, esa no tenía tanto de la primera. Ya, pero sí, eso es como el capítulo versatilidad. Yo Claro. caché que ese es como el resumen Sí, esto lo de traje eso. como para hablar un poco de eso, Súper bien. que también lo fui aprendiendo trabajando ahí en la productora. Fue como todo este proceso de aprendizaje estando en Nahuel y todo eso. Claro, porque cuando dibujáis bien, muchas veces tienes tu mono, pero cuando eres diseñador de personaje, tu trabajo es ser versátil. Tu trabajo es responder a un guión, responder como a un imaginario de otra persona, muchas veces que eso puede ser Sí, doloroso. Es como cuidarle la guagua a otra persona, ¿cachai? claro. Porque tiene una cosa muy emocional, pero ese es tu trabajo en el fondo, porque hay gente que dibuja, ponte tú, no sé, Mala Imagen, que es un tremendo dibujante chileno, él siempre dibuja a su personaje porque tiene un rollo de como de cómic, ¿cachai? Ujú. Pero en tu caso, diseñador de personaje para producciones animadas significa soltar tu corazón y tus manos y es como ya, me pongo al servicio de esta idea, ¿cachai? Sí, Y ahí lo demostraste en la carpetita anterior, po, rígido. sí, eso. Como que igual siento que no sé si decir lo que me afectó de manera negativa, pero como que igual eso Cansa. mella un poco ¿Ah? el espíritu. Ah, Eso ya, de pues, estar, ¿viste? eso de estar como preocupándose de que la línea sea tan rectita, porque como que, no sé, eso no me El gustaba mucho. 2D el que te carga Sí. entonces, No, no, sí, me ¿cachai? gusta el 2D, pero creo que para series no tanto, no sé. Es que la Es que para serie, series como es más rápido, algo que tiene que ir sacándose así como los capítulos, no sé. Siento que me gustó mucho que después voy a hablar ahora al final de lo que me tocó para Star Wars, que fue algo como súper distinto a lo que venía mm, haciendo. porque es corto, po, era corto. Y sí, y aparte que los mueven como en 3D, entonces, no sé. Todos los Siento que es lujitos que muy se pudiste distinto, hacerlo. fue muy distinto hacer para el largometraje en Nahuel, cosas para series y después algo para 3D, como que Mm. fue muy distinto a lo que sentí, Es que claro, como al son hacerlo. tres variables, pues como duración, técnica y formato. Claro. ¿Cachai? No solo la duración no es lo mismo que el formato, entonces eso cambia mucho las condiciones, po. Pero igual acá jugaste súper bien. Pues mira, esto fue para serie, Sí, también era un proyecto como de serie. súper lindo. Estos también venían ya hechos, mira, antes, ese el que está a la derecha era como la base que estaba antes. Y ahí tenía que ir como modificándolo un poquito
Le fui cambiando la estructura. Este me gusta mucho, este fue muy entretenido, me gustó hacer estos monitos, sí. Es como elástico. Sí, es como, me gusta mucho hacer esto, que es como lo que hacía en los ejercicios y las poses raras que Sí. aquí dan como el fruto de ese. Y por lo que nos muestras, el guión claramente es mucho más fantástico, futuro, no sé, como yo puedo tirar tags como solo al ver tus diseños de personajes, ¿cachai? Claro, sí, de hecho era como medio futurista el monito. Qué lindo eso. Sí, ese era, no, no cambió mucho, pero siento que igual me gusta cómo quedó. Este era mi preferido, me gustaba mucho ese ¿Cómo se monito. llama? Este se llamaba Radio, que lo tengo arriba. Y me gustó caleta cómo quedó este. Creo que como que lo pasé a este y quedó al tiro así. Como que me gustó mucho. Qué bonito como cambiáis proporciones de arriba para abajo, como que creo que eso es muy valioso de tus croqueras, Chris, como que no tenéis el rollo del mono fórmula. Mm, Y alguien habló de eso, parece, en estos días, o parece que lo hablé en otro lugar, pero tenía que ver con copiarse a sí mismo puede ser muy peligroso. Y tú igual eres libre de eso porque este de acá es muy distinto, incluso el de abajo es distinto al de arriba, ujú. como, y son milímetros, porque la configuración facial en un diseño de personaje es muy delicado, Sí. es difícil de explicar y es solo con práctica podéis poder comparar. Y por eso tú que haces unos diseñadores de personajes, que la gente cuando los ve dice, "Ah", porque se siente aquí desde el escenario como cuando tú mostras algo hermoso, la gente se emociona, son milímetros y es una cosa muy intuitiva. Es difícil igual. Lo fome de eso es que no se puede transmitir. Mm, Como que ahora tú estás mostrando esta hermosa masterclass, pero en realidad para que aquí todos los estudiantes que están aquí mirando puedan lograr algo así, es solo practicando, ¿cachai? Porque tiene que ver con eh, practicar, entrenar, buscar, buscar, probar, deconstruirse, volver a probar, iterar, 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 ¿cachai? sí. Sí, siento que eso como que desde ese día que el profe nos dio la tarea de la croquera, no, como que no lo dejé de hacer nunca. Qué bonito. Eso es algo que aconsejo que igual hagan, como practicar harto, buscar como estilo, jugar, sobre todo en este tiempo que están en la universidad, porque pueden como aprender cosas. Cuando todavía Después tienen cuando, alma. sí, cuando todavía tienen algo, cuando Qué todavía lindo. conserven su alma. Gracias. Y esta creo que Qué es la lindo. última. Y ese que está en el recuadro negro, Esa era la original, o sea, la que estaba, la se versión nota el tiro que existente. no es tu mano, qué heavy. Sí, no es Nahuel. No es Nahuelita. A ver, este también fue entretenido, que tuvimos que hacer un rediseño de unos personajes para un cortito que hicimos del Free Fire. Que fue divertido, fue una pega muy. Es como que. Cáchate ese lineup, po. Esto era lo que venía como de referencia. Que eran como los personajes en 3D. ¿De dónde venía? Creo que eran, no me acuerdo, de Mighty México, me parece que no me acuerdo. Si fueron ellos los que dieron esta pega, no me acuerdo, no lo recuerdo. Pero a mí me pasaron como, mira, llegó esta pega y hay que hacer esto. ¿Cachai? Y ahí este es el line-up de los personajes, el giro, la estructura. Esto era muy distinto también a lo otro, ¿cachai? Que eran como monos súper rectos. Como que buscamos un estilo distinto. Que también es parte de la pega, como me decían como, "Oye, podríamos probar este estilo". Ya, buscaban parte de referencia y era como, ya, y lo replicamos. Y estos son como estilizadísimos. Mm, son bien diferentes. Estos son parte de las correcciones que tenía que hacer como de modelo, con las notas, que también pasaba aquí que se olvidaban algunas cosas de esas marcas en los brazos. No Pero igual es salían. normal, imagínate dibujar lo que otra persona diseñó, o sea, tratando de empatizar con los animadores, que también ustedes aquí son todos animadores, debe ser muy difícil, incluso en proyectos de título, el diseño de personaje lo hace un compañero y los demás tienen que replicarlo, es muy difícil, muy Sí. difícil. Entonces yo creo que nuevamente tiene que ver con cómo comunicas, cómo no desarmar este diseño original, Mm. ¿cachai? Sí, igual tenía que ser como cuidadoso de eso. Siento que toda eso que tuvimos que hacer para Nahuel, como que igual me ayudó a tratar de hacer. Porque en este proyecto, como que era una corrección y ya. Era como. Creo que lograba entenderse bien, por lo menos.
Y bueno, traje el videíto. Bueno, las manitos que me gustan mucho. Oh, manitos, qué difícil, Sí, manitos. manitos también. Buscar referencias, dibujar varias veces las manitos hasta como aprender a hacerlas y después ya. Porque esto sí que tú lo entrenáis constantemente. Sí, referencias de poses muy importante. Oye, sí, qué bueno. Qué bueno que hables de eso también. Cuando se hace difícil ahí replicar alguna pose, que no se vaya mucho el modelo y tener alguna referencia, como que todo un conjunto. Y está el videito, no sé si lo puedo poner, ¿no? Yo creo, sí, pues. Que es como era el cortito al final. Ay, no tiene sonido. Sí. Sí, no, sí, está mucho. Qué bonito. Hoy me recuerda como la intro de Jem, así de los 80. Pero sí son algo bueno. Jetty Molly. Yeti Molly. También traje algunas cositas porque hace mucho tiempo también trabajé en esto, que fue diseñando estos monitos, así ser parte de estos diseñitos. Me tocó hacer estos dibujitos que eran como unas selfies de sus aventuras. Fue muy entretenido también. Creo que esto fue como en los principios de Nahuel, por ahí por el 2017, creo que fueron. ¿Y esto está en curso, está en producción? No sé, es que Ya. fue como de hace tanto tiempo. No sé, debe estar. Es de. ¿Tipo se llama? Y ahí Sí, tú tipo. hiciste diseño de personajes desde un comienzo. Ahí quisiste, te llegó el guión y tú Sí, comenzaste. sí, también me llegó como el. No recuerdo si tenía algunas imágenes de referencia a esta. Porque esto es lo que rescaté. Oye, ¿cómo lo hacís con el derecho de autor, con producciones? Sobre todo desde el comienzo, cuando tú partes con, desde el guión, te dan el guión, entonces no hay ninguna previa, no como en el caso de Nahuel. Aquí son tus diseños de personaje. Anda a resguardarlos, Ah, inscríbelos, inscríbanlos. sí, no, eso nunca como que lo he pensado en realidad. Nunca Deberíamos lo. hacer, en el otro Noche de Monos, vamos a hacer, o la Semana de la Animación, algo así como que tenga que ver con resguardar los derechos de autor, porque es Ya. importante. Sí, es que como tuve todo este tiempo trabajando en la productora, no, en realidad como que no me preocupaba mucho de Mm. eso. Es que es importante porque si un diseño original, y en realidad no es como en contra de nadie, sino que es, o sea, proteger los derechos de autor de tu diseño de personaje no significa ir en contra de nadie. Es como ponerle el límite a otra persona que se enoje, no significa, o sea, significa solo que tú no... Ah, bueno, es algo enredado. Ustedes me entienden. No me salió lo que quería decir, pero inscriban los diseños. Ya bueno, esta parte, después de lo que fue Nahuel y haber estado como trabajando en la corrección de modelos, vino como
una época un poco oscura donde estuve trabajando en cosas que no me gustaban. Como Cutout, esas cosas que están como al final de mi lista de cosas que me gustaría trabajar. Em, y siento que ahí en ese tiempo estuve como súper alejado, dejé mucho de dibujar. Como que hay un momento como que dejé de compartir dibujos. Antes hacía mucho de esos Mm. Character Design Challenge, que igual traje algunos dibujitos para mostrarle y todo. Las prácticas de estructura y todas esas cosas, como que dejé de hacerlas Te en esa época. deprimiste. Yo creo, fue como un Pero estaba ahí efecto en eso. animando en Cutout. Sí, Ya. entonces ahí ya era como robot, no. Pasé a ser como de real robot. Creo que ahí perdí mi alma. Y aparte vino toda la pandemia, estar Mm. encerrado en la casa trabajando. Y en la misma, tenía mi computador en la misma pieza, entonces era como de la cama al computador, el computador a la cama, así. Y entonces fue terrible esa época. Siento que ahí perdí mi alma. Pero la vamos a recuperar, ¿o Sí, no? se recupera. Eh, De hecho, aquí, cuando llegó esta pega de Star Wars, me sentí así. Como, bien. fue como, ese fue el traje esa imagen como para reflejar lo que sentí. Que ¿Y esta tú pega es eres, súper qué bacán. hermoso? ¿Tú eres fanático de Star Wars? Sí, me gusta. Ya, No sé si como, acá me sé ya. todas me he visto todas las películas, ¿no? Pero es algo que consumo y me gusta. Pero no soy fanático, Pero te volvió el podría alma al decirlo. cuerpo porque era como volver a lo que te gustaba Sí, hacer. sí, Ya. porque estuve mucho tiempo animando Cutout y haciendo otras cosas que no me gustaban. Entonces, mm, volver a esto y fue como, ¡pua! No sé, fue una sensación muy bacán, como mucha emoción. Estoy muy agradecido de los cabros que me llamaron para trabajar en esto. Eh, Estos fueron los primeros diseños de las monitas, que bueno, aquí era muy Mm. distinto también en el tema, en la dirección, porque Gabriel igual tenía como súper claro lo que quería. Que eso siento que las otras Sí. cosas que eran como más indecisas, si no está seguro como la parte de arriba, uno menos seguro está, ¿cachai? Entonces eso como que afecta. Que después se hacía un resumen, ¿cómo era el sistema? Sí, Gabriel tenía, creo que tenía unos dibujitos hechos él, como unas propuestas que él ya había planteado. Entonces partía de algo como un poco más concreto. Y también después otra persona, no recuerdo cuántos fueron, uno o dos, también ayudaban como a hacer como detallitos de los personajes. Como que no fue solo yo, como que igual se iban aportando ideas, ¿cachai? Era un equipo de diseño Sí, de personaje. Ok. había como un poco más de ayuda. Estos monitos me gustan mucho. Probamos las pieles, como las cosas que tenían que tener harta piel, Ay, harta aquí cosa te como del encantó la sur. textura, Sí, todas las cuestiones que no aquí me podía ir. pude, sí, aquí me desaté. Con todas las rayitas para todos lados y detallitos. Ah, el cursor. Gracias, profe Cata. Gracias. Probamos cositas como esta como escudito que tenía como de marisco, cosas así, todos esos detallitos que fueran como de los Selknam, de las cosas que comían o de la fauna que había, entonces teníamos que ir probando todos ¿Cómo esos investigaron detallitos. eso? Los chiquillos creo que habían viajado allá al sur, tenían varias cosas y yo igual busqué, como que googleé Y ahí te cositas. llegó el viaje que hicieron ellos, te llegó un poco esa información que Sí, habían recopilado. sí. Perfecto. Sí, eso me lo iba comentando ahí Gabriel, me iba como retroalimentando de esas cosas. Em, las cosas que querían como que tuviera como algo que cubriera su cara, ¿cachai? Las armaduras, todo esto, me gustaba, estaba vuelto loco haciendo un mono. ¿Y ahí tuviste el guión completo? Sí, Ya. sí, Una bajada color. una bajada de color, todos estos dibujitos, era genial hacer esto. Qué bueno que lo disfrutes. Se te Mira, escucha. esto era como el principio, po, como las primeras ideitas, así como, bueno, aquí estaban muy cubiertas las monitas, Mm. sketch, como del, ¿cachai? Pero mira, devuélvete un poquito. Aquí estaba como el gesto de los ojos. Obviamente después no fue así, pero Sí, capturaste un gesto y que después fuiste depurando. Eso es muy bonito. Y la elección del color era jugada, porque es un color de piel brígido, sí, como medio violeta al final termina siendo. sí, aquí
ocupé una estructura un poco más ya, más, podría decirlo como más realista que los que, como de los que decían de Nahuelito, con un poco más detalle de estructura, de, como de anatomía. Partes que tenías que le metiéramos partes como de la armadura de los Stormtroopers Ah, también. qué buena. Y eso no salió, No, ¿o son sí? pruebas. Creo Era que buena había, esa prueba. no estoy seguro si salió al final o no quedó. Pero sí me gustaba también eso, que tenían como partes de peleaban de repente, o, no sé, o que estaban ahí como que las recuperaban de la batalla, de la guerra que hubo. Y ese también es otro es como otro diseño de personaje. Claro, Qué lujo ver iban esto. variando, cambiaban harto. De ahí se ve súper guerrera, como me gustaba mucho esto de brazos y piernas largas, era muy bacán, poder no hacerlos tan como humanos normal. Me gusta mucho esto de lo que hacía al principio, de jugar Estilizar un con la poco. Ah, sí, y cambiar. jugar un poco con los tamaños y me encantaría hacer como algún proyecto así que tenga más libertad en ese lado, que haya monos muy grandes y otros más pequeñitos, que como que no se fijen mucho en eso de que estén más como estandarizados. ¿Cómo se llama este personaje? Tichi. Chichina. Tichina. Sí, pues ahí, ¿cachai? Probando como esa cosita que tenía en la espalda, un escudo que a la vez era como la cunita. Ay, qué lindo ese detalle. Sí, ahí está una bebé. Oye, esa la llena, llena, llena. ¿Cómo iba Llena todo. haciendo el diálogo con Gabriel? Porque como hiciste esa diferencia, como cuando decía que te sentías más seguro trabajando en un equipo cuando la directriz era más, pero no significa, quiero cachar como tú como parte del equipo, cómo diferenciar entre una dirección autoritaria y una dirección clara. Quiero saber por qué te gustó la dirección del Gabriel Osorio, qué fue valioso, porque creo que lo importante acá es que ustedes como van a salir al mundo y van a ser dirigidos, como que pueden regular eso, incluso pedir como, oye, me gustaría recibir este tipo de instrucciones para yo entender lo que tú, director, quieres hacer, directora, quieres hacer. Me interesa mucho tu punto de vista desde el equipo. Mm, creo que aquí ya había como un horizonte, había como un punto a donde llegar. Creo que en la otra forma era como muy, no sé, no había como un norte al que llegar. Creo que eso igual me hizo sentir como más seguro, porque había como algo más concreto. Em, no sé, el Gabriel fue bacán, es bacán el Gabriel para trabajar, y me Mm. gusta trabajar con el Gabriel. Me gustaría seguir haciéndolo alguna vez. Y no sé, fue muy entretenido. No sabría explicarte bien. Creo Te que lo otro, mostraba imágenes, te hablaba, claro, te mandaba textos. sí, era más preciso como con las indicaciones de lo que se notaba que él sabía como lo que quería. Entonces era más fácil entenderlo para mí. Entonces, Te reunía ahí con el equipo una vez a la semana, era todo virtual porque, no sé, como que quiero saber cómo fue. no, de mi casa nomás trabajé Ya, esa era pega. todo remoto, Sí, lo que nos juntábamos era ver como visionados, recuerdo de como del, del Animatic. sí, Ya, creo que eso. Pero esto lo hice todo como de la casa. Y igual fue como súper corto, fue como un mes, creo. ya, qué lindo. Fue como un mes de trabajo en que tuve que hacer todos estos monitos. Y ahí caché y probé con alguna de estas de centolla, de marisco, tratando de meter algo más de la fauna. Hermoso. Aquí ya como que igual le puse muchas cosas. No, pero Sí, igual se ve bueno, bonito. Pero como que igual había esa libertad de probar. es muy bonito. Entonces eso era muy bacán. ¿Y la descripción de personaje era amplia o era acotada? Oh, no lo Así recuerdo. como, pero no sé, eran como 10 páginas o un Ah, no, párrafo. no, un párrafo. Ah, No, ya, no, no, no era acotada. tanto, sí. Oye, qué suerte Ya. ver esto, Y Cris. estos eran como los pruebas para los... También me tocó hacer como el comandante que había ese, que al final fue una comandante.
Eso te iba a preguntar porque ese personaje es muy bueno. Sí. ¿Cómo pasó de ser un comandante a una comandante? ¿Y cómo hiciste ese No me cambio? acuerdo si fue una indicación del Gabriel que quería que fuera como una señora o fue algo que surgió como de lo... No, parece que fue algo que surgió porque me empecé a buscar, tengo aquí, me dice uno, y busqué personajes como malvados, no sé. Y creo que haciendo estas cosas como surgió, ¡oh, qué genial se ve! Así como si Ah, fuera una entonces señora. salió como desde el diseño de personaje la propuesta. Sí, Buena, sí. qué bonita esa sombra, bueno. Y de ahí ya pasó, No, bueno, increíble este sí. personaje, Esto precioso. le puso color el, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el Chris Peters. Le puso color y quedó, yo mandé el dibujo y cuando él mandó como una versión con color e iluminación, se ve genial. Qué buen Fue muy equipo. bacán. Sí, los Oye, cabros son súper secos. ¿sabéis que me llama la atención? El año pasado en Noche de Monos también pasó lo mismo. Cuando la gente hace, siempre da todos los créditos. Como que Chris el tiro dice, como no, Chris Peters hizo el color, ¿cachai? Porque siento que muchas veces cuando la gente no sabe, no hace, no cacha toda la pega que es y, oh, se le olvida dar los créditos. Entonces encuentro muy valioso, muy generoso de tu parte ser súper correcto, como que has dicho todo, siempre dices, esto lo hice yo desde el principio, esto fue un equipo, como que eso también es súper, desde el oficio de una masterclass, lo agradezco mucho. Bacán. Mira, po, La, la señora. la señora. La señora. Y fue harta como búsqueda de silueta, las poses. Súper Precioso. entretenido porque jugar con las piernas cortas, piernas largas. Separadas, juntas. Sí. También buscar harto como harta referencia también. No es como que igual salga al tiro como pum, uno lo tiene como en el cerebro, ¿cachai? Claro. Igual es buscar harta referencia. De repente habían personajes que te gusta como la pose, pero son como de otro estilo, y rescatáis una cosita de aquí y una cosita de acá. Eso como que también lo uso harto. Sí, porque Como tú que no es, muestras ahí el final, pero sí, tenés no es que salga como del cerebro tampoco, así como al tiro. Así como, igual hay que buscar referencia y ir rescatando cositas. Que parte de lo que también iba a mostrar como de los ejercicios que sigo haciendo. ¿tú trabajas más análogo todavía? ¿O estáis mitad y Sí, mitad? me Ya. gusta. De hecho, todavía cuando tengo que hacer, por ejemplo, mira, les voy a mostrar estos dibujitos de que hice para el carácter. Ah, Ah, que esto lo hacía cuando no tenía alma. cáchate. Esto lo hacía como cuando trabajaba en Nahuel, para él, cuando todavía estaba así, ¿cachai? Ya, pero la corrección es no cuando no tenía alma. Esos dibujos los hacías para no perder tu alma, porque Claro, eso tiene mucha alma, Chris. sí, me gustaba mucho hacer esto. Y algunos son Oh, más antiguos, otros son un poquito más nuevos, pero también traje, qué lindo eso. por ejemplo, estos eran como los procesos que hacían mis croqueras para hacer estos personajes. ¿Cachai? Te dan una descripción en el grupo y te ponís como, y me ponía así como a sketchear cosas. Y ese era como el final. Ahí también tomaba muchas notas, pruebas de poses, cositas, y después terminar algo de súper diferente, Qué pero lindo. Maravilloso. sí, también, este me gusta mucho, las notitas, porque están un poquito más ordenadas, la otra igual es como un caos. El caos está El caos bien, que está igual uno lo bien. entiende, pero Pero si esta exploración está bien. sí, aquí tomaba notitas, escribía cositas que me gustaban, cosas que quería, y terminaba haciendo el monito. Y Aquí esto, todavía no sabía, por ejemplo, aquí siento que el color, el personaje no se me despega casi nada del fondo, entonces qué es como raro. crítico, Chris, ¿no? Está bien. Y ahí tú hiciste el color. Sí, pues, esto lo hacía más así, pero igual siento que no tienen como error. Este es nuevo, sí, pero aquí ya mis notas son más ordenaditas. ¿Cachai? Y, por ejemplo, aquí tengo la manía de empezar desde abajo hacia arriba, porque de arriba, como soy zurdo, se me ensucian mucho los dibujos, se me ensuciaban Ah, mucho los dibujos, entonces empecé desde abajo hacia arriba a dibujarlo. Y el otro estaban súper cochinos. Y ese es el final
Del ratoncito. Y esto lo hacís por jugar nomás, Sí, por hacerlo. Qué sí, de bacán, repente, bueno, ahora hace hermoso. mucho tiempo que no hacía uno de estos del character design, como que me llegó de repente volví un poquito ahí a encenderse la llamita y dije, "Oh". Llamita siempre. Y esto, que es como lo último que traje, son ejercicios que hago y que aconsejo que nunca dejen de hacerse, Bacán, bacán. que son como por así de estructura, las poses, lo mismo que hacía en la universidad, pero ahora ya un poco más, teniendo un poco más de conocimiento. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Todas estas cositas que supongo que igual se ven harto cuando uno busca como videitos de consejos para diseñar cosas. ¿Tomáis cursos de dibujo de repente? Mm, tengo algunos, pero veo un poquito y no los sigo, no los he Pero seguido. vivo, Los tengo archivados. pero esos modelos cuando están, se ponen en el centro de la sala y tú los dibujías y tomado de eso. Sí, un par de veces Ya, bacán. fuimos como algunas sesiones de eso. ¿Dibujáis la cata? No, siempre me pide que Casa el herrero cuchillo de palo. Man. Ahora en la tarde la dibujo. Pero bueno, estos son ejercicios que sigo llenando croqueras, que igual traje hartas croqueritas, algunas para que vean si es que quieren. Sí, sí, Cris, yo creo que eso es como el gran mensaje que nos dejáis. Es como entrenen, libérense del ego, no dejen que la llamita se apague, Sí. ¿cierto? Porque hay veces que se va a apagar, hay veces que tienes que trabajar en cutout, porque son pegas, ¿cachai? Pero tú mantenías ahí tu llamita interior y tus intereses propios y las cosas que te gustaban hacer todos los días a través del dibujo. Quizás otros lo hacen a través de la animación, quizás otros lo hacen escribiendo, pero creo que el mensaje que tú tenías es doble, como creo que es una cosa metodológica y como de rigor, pero también de libertad, como el dibujo te libera y te mantiene como centrado en ti mismo, ¿cachai? Muy pisciano lo que dije, pero... Sí, buscar algo, de repente uno está como súper cansado. También me pasó que llegaba sin ganas de dibujar a veces, como que se Oh, pierden esas ganas, como, ¿cachai? eso Pero duele cuando ya no querés sí, dibujar. un momento que estuvo súper crítico que fue cuando ya fue como que renuncié al trabajo y me dio un tiempo así como, fue después de pandemia y todo lo que pasó con que, bueno, mi papá falleció en esa época y fue como súper difícil esa época porque aparte trabajaba haciendo cutout que no me gustaba, pandemia, la muerte de mi papá y como que eso me hizo colapsar y estuve como mucho tiempo, me hice una oficina atrás en la pieza, como había trabajado en construcción con mi primo, ¿Te no, hiciste la pieza sí, real? nos hicimos una oficina atrás en Qué la weón casa. más seco, chao. Como, aparte para salir de mi pieza, porque en ese tiempo como trabajaba ahí, y eso también siento que me sirvió como un poco de terapia para botar todo eso que tenía, como que había acumulado negativo. Y ahí trabajamos ahora con mi primo. Ah, Esa con Diego pieza. Quiero. Sí, de Diego ahí Quiero, gran trabajamos. talento, también va a ser director de arte, te lo digo. O sea, ustedes dos deberían tener ahora un estudio de eso. Sí, ahora también estoy viendo, quiero como empezar a compartir un poco más contenido porque igual he vivido como en una roca, debajo de una roca, hace mucho tiempo. Y me gustaría hacer más cosas propias ahora, como todo, con toda esta experiencia y todas las cosas, como que me gusta crear historias también, así que me gustan mucho las cosas de terror, Mm. entonces me gustaría como crear cositas así. Oye, qué curioso, porque ayer Matías Laguna decía algo parecido, como que él también había tenido los primeros años de comisión, que eso también es bueno, como yo siempre les digo, no egresen y tengan un estudio al toque, porque es una responsabilidad administrativa muy latera. Yo creo que es bueno salir, trabajar para otras personas, aprender metodologías, aprender lo que sí harías, lo que no harías. Pero no sé, yo creo que en tu caso, Cris, quizás esta masterclass pública es como el comienzo de una etapa nueva, ¿cachai? Como una temporada 2 en tu serie, ¿cachai? Porque abrir tu proceso creativo, contarnos todo lo que hay hecho, que se sepa que tú participaste en cosas importantes, en obras importantes de la animación chilena, puede ser un punto de partida súper valioso. Así que, nada, yo te agradezco un montón. Esto no termina, o sea, yo sé que estamos justo en la hora, pero, o sea, de hecho estamos un poco pasados. ¿Anto dónde está el Anto? Pero sí, porque yo sé, ¿cachai? Pero, no sé, quería que de repente tú cerraras ahí, así como decir, ya, gracias, los quiero. Y yo te traigo el regalito.
Ya, bueno, muchas gracias por venir. Traje unas croqueritas por si quieren ver algunas cosas que nos salieron aquí en dibujitos. Y eso, los quiero. ¿Las pueden pasear? Gracias. Sí, las Gracias, pueden. Vane. Ya mira, el Mm. Diego va a repartir las croqueras, cuéntenlas, no se Ya. las pelen. Algunos ya creo que las vieron, que las trajo la Cata a los alumnos. Maravilloso. Pero Oye, agradecer a profe Cata también que está muy preocupada siempre de que veamos este tipo de procesos, disfruten las croqueras, véanlas, huélanlas, sigan dibujando en croqueras, eso es súper importante. Acá hay una conmoción absoluta por las croqueras, me encanta que haya una conmoción por una croquera, weón. Es como ser rockstar. sí. Y este regalito es para ti, Chris, con mucho cariño. Es un regalito de, bueno, la bolsita Punk Road, que tú eres de la casa Punk Road, eres egresado de UDLA, además estudiaste acá. Creo que es súper importante también ustedes que estudian en UDLA, aunque no me estén escuchando, pero me gusta esta efervescencia. Está bien, me gusta que hablen. Es que estudiaste acá, estáis trabajando en producciones que se hacen en Punk Road, de alguna forma Nahuel el libro mágico también está cerca, fue un largometraje importante en Chile, entonces nada. Yo encuentro que me gusta que haya ruido por una croquera de verdad. Gracias, Cris. Estoy muy contenta que esto haya resultado bien. Resultó súper lindo. Vi muchas sonrisas, muchos aplausos por ahí. Así que un aplauso para Cris Macaya. Gracias, gracias.